Hola, buenas tardes a todos. Soy el doctor Josephat Martínez Magaña, geriatra aquí en Centro Médico La Raza. Bienvenidos. El día de hoy vamos a tener la siguiente sesión que se trata de cómo prescribir las intervenciones no farmacológicas en el adulto mayor con depresión y ansiedad. Este tema va a estar dado por la doctora Stephanie Yuen Reinaga. Ella como tal hizo la licenciatura de médico cirujano y partera en la UDG, egresada de psiquiatría y psicogeriatría del Hospital Fray Bernardino con diploma por parte del UNAM. Tiene un diplomado en manejo integral del estrés postraumático por la Asociación Ibero-Latinoamericana de Neurociencias y Psiquiatría y es miembro del Emergency Psychiatric Training. Eh, a continuación, me quiero adelantar un poquito para que puedan ver el tema que va a continuación de esta sesión y los pasados que hemos visto. El próximo que vamos a ver es promoción de la alimentación en el adulto mayor con depresión, así como anunciarles y recordarles que el 27-29 de julio es el Congreso Nacional por parte de la Academia Mexicana de Geriatría en Mérida. Esperamos a todos que estén por allá. Serán muy bienvenidos. Y recordándoles que de una vez se pueden ustedes registrar a la sesión de preguntas y respuestas que les dará una beca como tal a la inscripción del Congreso. Pueden irse uniendo. Ya también les puse el link en el chat como tal de la sesión. Se pueden ir uniendo y al final se terminarán de unir todos los demás, pero pueden irse uniendo con este QR y pueden utilizar el link ahorita que está en el chat para irse uniendo y hacer más ágil la dinámica. Bueno, sin mayor preámbulo, le doy a continuación, doctora, el control de la sesión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Listo, doctora, tiene usted el control de presentadora. Ok, listo. ¿Y se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, audio y se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces eh, comenzamos. Eh, bueno, pues ya eh, me presentaron. Algunos de ustedes ya nos conocemos en persona. Y bueno, para mí la verdad es un honor estar aquí. Me parece increíble este esfuerzo que hacen y muy admirable. Creo que no hay tantas sociedades médicas tan bien organizadas, pero bueno, es un gusto para mí. Bueno. Vamos a hablar entonces de esta cuestión de cómo prescribir intervenciones no farmacológicas para dar tratamiento integral a los trastornos depresivos y ansiosos en la población geriátrica. Puse aquí primero más o menos cómo es el contenido de esta presentación, que es muy breve, eh, pero tiene estos objetivos principales. Eh, Primero quisiera como que hacer una pequeña reflexión sobre la importancia que tienen las intervenciones no farmacológicas en general, pero particularmente en la población geriátrica. Después, digo, no es el tema en sí depresión y ansiedad, pero solamente como puntualizar algunas cosas de por qué es importante como tratar estos padecimientos en esta población. Ya después pasaremos a hablar de las intervenciones como tal y de algunas consideraciones que hay que tener justamente para su prescripción. Y pues por último, una breve conclusión propia y a mí me gustaría mucho más que hubiera, o sea, como darle más espacio a intercambiar pues preguntas, comentarios, ¿no? Creo que eso sería bastante mejor.
Pues aquí, bueno, inicialmente, disculpen que me ponga medio filosófica, pero em, creo que a veces en nuestro, digamos, como pensamiento médico, tenemos como, o sea, como tradicionalmente muy interiorizado un modelo de proceso salud-enfermedad muy, digamos, como muy cuadrado y que quizás fue como pues el primero que se desarrolló, que es el modelo unicausal de este proceso. Y aquí a lo que me refiero es que generalmente tendemos a ver la enfermedad como el producto de una sola causa y por tanto tendemos tanto nosotros como la gente a buscar curas totales, eficaces y que generalmente caen en sustancias, o sea, en fármacos, ¿no? En medicamentos. Y entonces esto nos lleva a desarrollar esta tendencia que les digo, creo que fomentamos tanto médicos como la población en general, de buscar soluciones rápidas, sencillas y también rentables, ¿no? Aquí es, digo, sin hacer política o algo así, también entra la cuestión como de la industria farmacéutica. Eh, y probablemente este modelo surge, ay, de que digamos que las primeras enfermedades que pudimos describir claramente, pues fueron las infecciones, ¿no? Entonces, las infecciones pues funcionan de una forma justamente que parece muy sencilla. Hay un microorganismo que infecta un órgano, entonces tenemos una sustancia que mata a ese microorganismo, eh, ya sea en pastilla, inyectado, luego la gente pide que sean inyecciones, que porque son mejores, eliminamos el microorganismo y estamos súper bien, ¿no? Pero resulta que para los trastornos, digo, para muchas enfermedades, incluso para las mismas infecciones, pero particularmente para los trastornos mentales, este modelo, esta forma de concebir el proceso de enfermedad no funciona, pero para nada. O sea, la depresión y la ansiedad son padecimientos multicausales, multifactoriales, con relaciones bilaterales súper complejas que no podemos tratar de forma tan sencilla. ¿A qué voy con todo este choro? A que estas enfermedades, y les digo, la mayoría en realidad son multicausales, y entonces realmente no hay una única solución para estos padecimientos. Realmente hay muy pocas curas definitivas. Eh, por ejemplo, digo, recientemente, tanto en adultos como adultos mayores en psiquiatría, eh, ya se agregó en las actualizaciones de las guías de práctica clínica, dejar antidepresivos toda la vida, ¿no? Para cierto tipo de perfil clínico. Entonces, digo, definitivamente aquí no hay curas definitivas, sobre todo, o sea, ni sencillas y ni rápidas. Y además de que muchos de los fármacos que usamos en estos contextos de salud mental, pues realmente solo tratan síntomas en particular, que si problemas de sueño, que si ansiedad, pero no es un tratamiento, o sea, el fármaco no mejora todo aquello que está involucrado en la enfermedad. Y ahora sí, para que le dé sentido todo esto que estoy diciendo, esto me lleva a que como primer punto de esta charla le demos el lugar que le corresponde a las intervenciones no farmacológicas, porque creo que incluso nosotros como médicos tendemos a desprestigiarlas, como a minimizarlas, a, a dejarlas a un lado, a decir que chafa, a mí mejor dime qué fármaco le voy a dar al paciente. eh, y rara vez ponemos atención a esto, hasta lo consideramos como cosas de relleno, como cosas de, no sé, pero siendo realistas con el tipo de padecimientos que actualmente son más prevalentes y que incluyen la salud mental, pues no podemos desligarnos
de lo que no es farmacológico. Al contrario, creo que lo que debemos hacer es empezar a darle su valor, el valor que tienen. Hay que empezar a informarnos sobre estas intervenciones, no solo para los padecimientos mentales, sino los padecimientos en general, pero también hay que formarnos en ello, ¿no? También tenemos esta tendencia como a llenarnos de posgrados súper científicos, y a veces digo, un cursito de cómo dar musicoterapia, de cómo dar medidas conductuales para cierta cosa, etcétera, creo que sería en la realidad quizás mucho más útil que otro tipo de formaciones. Pero bueno, no es concurso de... Pero creo que sí hay que darle como el espacio a que nosotros como profesionales, especialistas, nos formemos también en estas cuestiones y sobre todo también educar a nuestra población, ¿no? Justamente como que combatir esta idea de que van a venir a nosotros a obtener soluciones rápidas, definitivas, y que siempre va a ser un fármaco. ¿Y qué sucede en particular con la población geriátrica? Pues que resulta que las intervenciones no farmacológicas son una maravilla, porque creo que combaten muchas de las cosas que luego sobre todo geriatras, pues nos peleamos mucho, ¿no? Cuando vemos a los pacientes, porque las intervenciones no farmacológicas pues, nos ayudan a evitar efectos adversos, que luego es un gran tema. También el desarrollo de dependencia y tolerancia a ciertos fármacos. Obviamente disminuimos el riesgo de interacciones farmacológicas, reducimos la polifarmacia, que es así uno de los enemigos de los gigantes en la práctica diaria. También se reducen las complicaciones de las condiciones médicas, porque a veces damos un fármaco que termina por empeorar otra comorbilidad, y en sí está muy, o sea, hay mucha evidencia eh, que, que demuestra que todo ello pues, reduce la mortalidad, ¿no? Y la otra ventaja que tienen las intervenciones no farmacológicas es que pues son o sea, nos traen múltiples beneficios. No solamente nos ayudan a mejorar, por ejemplo, en este caso, síntomas depresivos o síntomas ansiosos, también nos van a ayudar, por ejemplo, con la cognición, ¿no? A prevenir el deterioro cognitivo, a mejorar la funcionalidad. Por ejemplo, creo que lo más claro es la actividad física, ¿no? Que no solamente, vamos a ver adelante, mejora los síntomas depresivos, sino que también puede mejorar, o sea, combatir la sarcopenia, mejorar la cognición, mejorar la sociabilidad, la calidad de vida, la funcionalidad en general. Entonces, son intervenciones que al contrario de los fármacos que son muy puntuales en ciertos síntomas, o sea, nos traen muchos beneficios, ¿no? Entonces hay que apreciar las intervenciones no farmacológicas y les decía, sobre todo en depresión y ansiedad es toda una, digamos, creo que deberían estar en el centro del tratamiento, y aquí algunas cuestiones que apoyan esto que estoy diciendo. Se dice que 2/3 de los adultos mayores con depresión reciben fármacos que están contraindicados o que tienen un potencial de interacciones farmacológicas de moderadas a importantes. Y es que los antidepresivos que más usamos, por ejemplo, los más efectivos, que son los tricíclicos, y los más usados, que son los ISRS, pues tienen un montón de efectos anticolinérgicos, son sedantes, y eso afecta al deterioro físico y cognitivo. Entonces, antes de querer tratar la depresión y la ansiedad con fármacos, que, que, que traen todos estos problemas y todos estos riesgos, sí deberíamos poner en el foco lo que no es farmacológico. Y entonces, con eso quiero darle como la importancia a este tipo de intervenciones. Y bueno, ¿y por qué en particular para la depresión y la ansiedad?
aparte de que es el módulo que están viendo, aquí como una serie de estadísticas, digamos, como muy como jerárquicas. Se habla que para 2050 en nuestro país, 1 de cada 4 habitantes va a ser mayor de 60 años. Entonces vamos a tener un montón de trabajo, porque la población está envejeciendo. Y me sorprendió mucho este número que está en la guía del CNTEC, que habla que hasta el 25% de las personas mayores de 65 años tienen un trastorno psiquiátrico. O sea, 25% es muchísimo, es un cuarto, son millones de personas. Y resulta que los trastornos pues, más frecuentes en la población geriátrica como en la población general son los trastornos depresivos y los trastornos ansiosos. En depresión, particularmente la depresión mayor, y en los ansiosos, el trastorno de ansiedad generalizada es el más frecuente. Entonces, ¿por qué hay que aprender a dar estas intervenciones en depresión y ansiedad? Pues porque es con lo que se van a topar todos los días. ¿Y qué tiene de particular la depresión y la ansiedad en el adulto mayor? Pues un montón de cosas. La depresión en particular, que es mucho más estudiada. Para empezar, clínicamente es una depresión atípica, se le denomina. No es la típica depresión de adolescente que llora, más. Pero bueno, eso es el tema. Pero la cuestión es que la depresión en el adulto mayor tiene una alta tasa de recurrencia de hasta un 40%, por eso el objetivo siempre, o sea, el tratamiento inicial tiene que ser como muy agresivo, muy intensivo, y obviamente eso incluye dar estas intervenciones no farmacológicas. La depresión suele ser crónica, es muy discapacitante y recordemos que la población geriátrica se encuentra dentro de las poblaciones de alto riesgo de suicidio. La ansiedad también en el adulto mayor es muy discapacitante, también tiene un curso crónico, afecta la calidad de vida y también se ha asociado al desarrollo de deterioro cognitivo. Entonces, es por eso que debemos o sea, esto lo pongo como para ver por qué es importante, les digo, como conocer estas intervenciones, porque con el fármaco no va a bastar. Y es importante tratar estos padecimientos porque se asocian a todo esto que les estoy diciendo. Y ahora sí, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas? Lo primero, más sencillo y que siempre lo ponemos en la nota, pero no siempre lo hacemos en realidad, es la psicoeducación. Alguna vez que hice una revisión de benzodiazepinas, encontré que hay estudios donde han demostrado que simplemente con explicarle al paciente los efectos secundarios a lo que se asocian el uso de benzodiazepinas, disminuye su uso. O sea, solamente con explicar. Entonces, lo mismo sucede acá. Muchas veces ni siquiera les comunicamos a los pacientes su diagnóstico. Y eso, digo, creo que debe ser básico para la práctica médica. Y bueno, aquí sí se ha visto que lo primero que tenemos que hacer desde dar fármacos es psicoeducar. Es explicarle al paciente qué es la depresión, qué es la ansiedad, cuáles son sus causas, qué tratamientos hay, sobre todo toda esta gama que vamos a hablar de las intervenciones no farmacológicas y el pronóstico, ¿no? Que muchas veces también preguntan, pero esto se me quita, esto no se quita, o qué va a pasar, o alguna vez me voy a sentir, por ejemplo, con la depresión es muy típico que pregunten, ¿me voy a sentir mejor en algún momento, no? Por toda esta como alteración que hay de la percepción. Eh, Ahora, dejando de lado la cuestión de la psicoeducación, las intervenciones no farmacológicas más estudiadas pues son las terapias psicológicas o mejor, denominamos psicoterapias, pero estas psicoterapias, a diferencia de las que se proporcionan
digamos, como a la población en general, es que deben ser muy estructuradas, de tiempo limitado y con objetivos definidos. Que en realidad esto se está volviendo, o sea, digamos que es como la psicoterapia de moda o las corrientes psicoterapéuticas de moda. Es decir, ya se está dejando de lado intervenciones psicodinámicas, psicoanalíticas, que son estar 30 años en el diván para saber que todo es culpa de tu mamá y tu papá, y que a veces los resultados no son tan buenos, y entonces estamos optando por las corrientes de la terapia cognitivo-conductual, que justamente son propuestas así, son psicoterapias o son técnicas breves, de sesiones definidas, de objetivos definidos, y que en particular en la población geriátrica es muy útil porque hay factores como muy bien definidos que se asocian al proceso depresivo o al proceso ansioso. Creo que el gran ejemplo o el gran proceso que ahí se involucra es el duelo. O sea, muchas veces el factor como que desencadena el trastorno depresivo es la pérdida, y no solo la pérdida de personas, también la pérdida eh, funcional, la pérdida de capacidad, no sé, como que ocurren varios procesos de pérdida, y entonces estas terapias buscan enfocarse en eso. O sea, el problema es en este momento ese duelo, y entonces vamos a enfocarnos en resolver ese duelo en tantas sesiones y ya está, ¿no? Y que se ha demostrado que funcionan bastante bien. Entonces, la corriente principal de las terapias, de las psicoterapias, son las de la terapia cognitivo-conductual, que en realidad el término terapia cognitivo-conductual es toda una corriente psicoterapéutica. Te voy a quitar el Sus varias técnicas, y que de hecho ahí mismo entra la terapia de solución de problemas, que es la otra que ha demostrado ser muy útil en la población geriátrica. También tenemos la terapia interpersonal, la terapia de revisión de la vida o de reminiscencias, que o sea, esta terapia está particularmente diseñada para las personas mayores con depresión, ¿no? Vamos a definirla tantito. Y la biblioterapia, que en realidad también es parte como de la terapia cognitivo-conductual, que se refiere como a leer libros de autoayuda y que generalmente incluyen técnicas de TCC, ¿no? Ahora, las otras intervenciones o la categoría de intervenciones no farmacológicas que han demostrado ser útiles son las que involucran la actividad física, que se refiere a todas aquellas estrategias eh, que buscan como aumentar la actividad diaria de la persona, o tener un tal cual como una rutina de ejercicios. Aquí se incluye el ejercicio aeróbico en diferentes modalidades, el entrenamiento de resistencia, el fortalecimiento muscular, simplemente el caminar, y otras, digamos, que ya son formalmente disciplinas, que es la danza, la yoga y el tai chi, que es siempre mencionado, ¿no? Otra categoría que tenemos son las terapias sensoriales. Aquí es donde entra la musicoterapia, la aromaterapia, los masajes y la terapia de luz. Y solamente puse ahí como un colado las medidas de higiene del sueño. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que lo han visto mucho. Uno de los síntomas más angustiantes o centrales en la depresión y en la ansiedad del adulto mayor es el insomnio. Y al insomnio le queremos dar, pero no les cuento yo qué esquemas farmacológicos he visto para tratar el insomnio. Y son fármacos que traen un montón de consecuencias. Entonces,
hay que eh, como que grabarnos así en la cabeza que lo primero es dar las medidas de higiene del sueño. Digo, no las puse tal cual en la presentación, eh, que paso después, em, pero sí lo puse ahí porque creo que sí es importante en esos padecimientos en particular siempre revisar esa parte del sueño y empezar con estas medidas. Eh, Ahora, estas son las intervenciones en general, pero hay que considerar varias cosas. Em, en primera, hay que considerar como el escenario para la prescripción. Aquí me quiero referir a que en primera hay que ver cuál va a ser el entorno para esa prescripción. Es decir, estamos hablando que es una intervención que vamos a hacer en población clínica o en comunidad. Hablando de la población clínica, si la vamos a aplicar a pacientes que están ingresados o pacientes ambulatorios, pero también ambulatorios ¿de dónde? De la atención primaria, ¿no? O de consulta súper especializada, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en la comunidad también es distinto el entorno en el hogar, ¿no? O sea, hay intervenciones diseñadas para aplicarse en domicilio, pero también en muchos de estos centros de estancia de largo plazo, eh, pues se aplican muchas de estas intervenciones no farmacológicas, independientemente de si hay o no síntomas depresivos o ansiosos. ¿Qué digo? Por la alta prevalencia de depresión en esta población, pues es bastante, ¿no? Ahora también hay que considerar cómo, o sea, bajo qué vía vamos a dar esa prescripción. Si va a ser presencial dónde, en la consulta, voy a ir yo a la casa de la persona, o mediante llamadas telefónicas, o ahora lo que nos dejó, lo único bueno que quizás que nos dejó la pandemia, pues los medios virtuales como ahora mismo, ¿no? Y que justamente ahorita son este, las medidas que se pueden entregar de forma virtual son las que ahorita están en el centro de la investigación, ¿no? Porque digo, hay un ahorro de costos, no requieres tanta infraestructura, etcétera, te ahorra muchas cosas. El problema en nuestro país pues, es el acceso de la población geriátrica a estos medios, pero es siempre una opción. Y también aquí quiero hacer como énfasis en no solo el escenario, sino también los personajes para la prescripción. ¿Quién va a dar esa intervención? Nosotras y nosotros, como médicos, médicas, la va a dar un médico general o médica general, personal de psicología, también qué tan especializado, de enfermería, trabajo social o incluso fisioterapeutas o otro tipo de profesionales de la salud. O también hay intervenciones que se pueden dar, que familiares y cuidadores pueden dar, ¿no? Y que entonces a nosotros lo que nos toca es enseñarle al cuidador y al familiar. Y aquí es donde, o sea, respecto a nosotros, sí hay que ver como qué de esto podemos hacer y qué no. Por ejemplo, definitivamente, a menos que se haya estudiado un diplomado o mejor aún un posgrado de terapia cognitivo-conductual, o del resto de terapias, la realidad, o sea, no podemos nosotros darla, ¿no? Lo que podemos hacer es enviarlos a. En cambio, el prescribir la actividad física, las medidas de higiene del sueño o, por ejemplo, la musicoterapia o estas terapias sensoriales, es algo que sí podemos hacer. Que solamente que falta, pues, como que informarnos al respecto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta o sea, qué tan capacitados estamos para dar esa intervención. Y particularmente puse aquí como algunas puntualizaciones de la terapia cognitivo-conductual porque les decía, es la que tiene más evidencia
eh, para mejorar los síntomas depresivos y de hecho la única para la ansiedad. Y entonces es como son las técnicas más usadas. Que insisto, bueno, ahorita les digo. La terapia cognitivo-conductual está, o sea, a grandes rasgos se refiere como a todas estas técnicas que se enfocan, eh, o sea, es cognitiva porque se enfoca en las creencias que tiene la persona respecto a muchas cosas, respecto a sí mismo, respecto al mundo, respecto a sus síntomas, etcétera. Y lo que busca es modificar la conducta directamente, ¿no? Sin indagar tanto en qué momento de la infancia surgió el síntoma, etcétera. Eh, y entonces lo que busca es cognitivamente corregir todas estas distorsiones cognitivas negativas que tiene la persona y que lo que hacen es perpetuar la depresión o la ansiedad. Por ejemplo, en la ansiedad, pues todas estas ideas que a veces eh, se forman respecto por ejemplo, a salir a la calle o muy frecuente en nuestra población a caerse, ¿no? Entonces es ir modificando como estas distorsiones que se van creando y corregir todas esas conductas que son desadaptativas y que no permiten que la persona esté, digamos, bien y se desenvuelva como, ¿no? En general, las técnicas que se usan mm, o sea, como el estándar de la TCC para depresión y ansiedad en el adulto mayor, son de 6 a 12 sesiones. Eh, También hay que considerar si, o sea, la TCC se puede dar individual o grupal. Eh, en una revisión este, que revisé, eh, eh, digo, eran dos estudios pequeños, pero hablaban de que el adulto, o sea, a diferencia de los adultos jóvenes, las personas mayores preferían la terapia individual. Entonces, es algo que hay que considerar, eh, que sí siempre hay que preguntarle a la persona. Digo, si tenemos disponibilidad en nuestro medio de enviarlo a PCC, por ejemplo, en las instituciones, la mayoría son grupales por la cantidad de gente que hay que atender. Así es en el Fray Bernardino, son intervenciones grupales. Entonces, muchas veces no les va a ser tan útil que los envíes ahí porque no es de su preferencia, ¿no? Eh, por ejemplo, en síntomas ansiosos, que a veces hay como mucho aislamiento, mucha resistencia como a convivir, pues no le va a servir. Lo va a ansiar más ir a una terapia grupal. Entonces les decía que se ha visto que la TCC mejora los síntomas depresivos, la ansiedad, específicamente en el trastorno de ansiedad generalizada, eh, y por tanto em, o sea, digo, a través de la mejoría de síntomas, de los síntomas, se ha demostrado que mejora la calidad de vida y también la capacidad funcional. Y esto digo, los estudios son muy pequeños, es difícil este, homogenizarlos por como la diversidad de intervenciones que hay. Em, pero o sea, se ha visto que es efectivo en población geriátrica para tratar depresión, ansiedad y también, o sea, también incluyen pacientes que tienen deterioro cognitivo leve, incluso en demencia, o sea, síntomas ansiosos y depresivos en demencia. Entonces, digamos, son como la técnica más, o el grupo de técnicas que han demostrado ser eficaces en todos estos escenarios, ¿no? ¿Cuál es el problema de la TCC? Que tiene muchas barreras para su implementación. Para empezar, las intrínsecas de la persona, es decir, la TCC utiliza, digamos, como base, pues el aprendizaje, ¿no? El aprender, pues, aprender las conductas desadaptativas y adquirir herramientas
para adaptarse mejor. Pero entonces, ¿eso qué requiere? Pues cierto nivel cognitivo, cierto nivel de motivación, cierta capacidad funcional, y entonces se vuelve como, pues ya, digamos, como no útil en escenarios en los que esto no está, este, digamos, como en más condiciones para poder recibir la TCC. Entonces es algo que también hay que considerar. Y la otra barrera, las otras barreras de implementación, pues son las propias de nuestro entorno social, ¿no? O sea, las instituciones eh, grandes, pues generalmente sí tienen personal, pero o sea, es muy poco personal para la cantidad de pacientes que deberían recibir estas intervenciones. Entonces, pues definitivamente no hay la estructura ni los recursos para, para que, o sea, para dar esta intervención o derivar a esta intervención de forma como rutinaria, ¿no? Ese yo creo que es el gran problema al que nos enfrentamos y que pues uno a veces termina por darla, porque pues es a veces difícil. Y esa es otra barrera, porque pues, a veces no hay recursos para pagar la. Pero digo, lo ideal sería que al paciente se le enviara a la terapia. Y aquí, ay, em, en cuanto a la terapia interpersonal, es una terapia enfocada como en mejorar los vínculos. Se ha visto que es útil en la población geriátrica, pero justamente cuando el estresor, el perpetuante de la depresión y la ansiedad, son los conflictos familiares, que digo, no es nada raro. Pero la otra terapia que tiene bastante evidencia es la terapia de solución de problemas. Y esta terapia o sea, también se ha demostrado que funciona para pacientes con depresión y que además tiene una limitada, o sea, una capacidad funcional muy limitada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está como muy centrada en cuál es el problema como en ese momento, ¿no? Y es una terapia muy estructurada o sea, que sigue esta línea como clásica de identificar un problema, este, ver qué soluciones posibles hay, como que hacer un balance de cuál será la mejor solución, hacer el plan de acción, evaluar los resultados y listo. Eso lo haces igual en seis sesiones y esa es la intervención. Les digo, sí es algo que se requiere cierto entrenamiento, pero que sí digamos, creo que se puede medio aplicar. Y la otra terapia que les digo que es muy específica para la depresión en adultos mayores es esto de la terapia de revisión de la vida, que justamente se trata como de, digamos, poner en el centro de la vida mental del paciente todos esos recuerdos favorables o positivos que tiene. Como una forma de paliar los síntomas depresivos y se ha visto que funciona, o sea, que es efectiva. Digo, también tiene su estructura y se requiere cierto entrenamiento, pero creo que de forma, digamos, informal, es algo que sí podemos como recomendar, ¿no? O sea, piense en esta época de su vida, en estos logros, en esto que vivió, ¿no? O sea, es algo que puedes ahí como poner en la mesa. Y la biblioterapia es otra cosa que también ha demostrado ser eficaz en depresión, en población geriátrica. Mm, y que es eso, o sea, prácticamente hay que buscarse como, es que hay que hacerse una lista de libros
de autoayuda que sean buenos, populares, digamos, y pues, o sea, a veces recomendarlo y listo, ¿no? Les comparto en particular, en el Fray Bernardino veo a una paciente de psicoterapia y ella misma me ha dicho, es que, o sea, van 3 sesiones, me dice, "Es que estoy leyendo este libro que me ha ayudado muchísimo". Entonces, o sea, puede sonar, les digo, es que a veces tendemos como a decir, ¿cómo un libro va a ayudarte? Pero qué maravilla que un libro haga mucho más que un fármaco. Un libro que es totalmente inocuo. Ujú. Y bueno, eso respecto a las psicoterapias, les digo, creo que en general es algo que se necesita entrenamiento, pero em, respecto a la actividad física, les decía, también es algo que ha demostrado ser útil, tanto en depresión, ansiedad y también en el escenario de depresión y ansiedad con deterioro o cognitivo o tal cual demencia. Eh, Me llamó la atención en un artículo que revisé que decía también hay que considerar, como siempre, a los cuidadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un estudio que hicieron, pues veían que la mayoría de los cuidadores optan por la técnica de caminar, ¿no? O sea, de sacarlo a caminar porque es lo más fácil. Entonces, simplemente, o sea, eso de camine 30 minutos al día, quiere vueltas a la cuadra, es bastante, o sea, va a haber resultados, ¿no? Lo más probable es que haya resultados. Y también está esta cuestión de acudir a clases ya como muy específicas de yoga, de tai chi, danza, que es popular esto de los clubs de danzón y todo esto, y que es beneficiosa, ¿no? Y que son intervenciones estas que son como de clases que también fomentan la socialización y que el socializar es algo que ayuda muchísimo también en la depresión y la ansiedad. Y es algo que esto sí lo podemos recomendar tal cual. Este, escribir. Yo creo que también hay que cambiar esa idea de sugerencia de, pues yo le diría, no, hay que ponerlo en una receta. Va a ir a clases de yoga de ahora en adelante. Y de respecto a las terapias sensoriales, estas son mucho más útiles en el contexto de sí, ansiedad, depresión, pero sí con deterioro cognitivo o demencia. Sobre todo la que cuenta con más evidencia es la musicoterapia. Digo, creo que es hasta empírico el dato de que la música te hace sentir mejor, ¿no? Te puede hacer sentir mejor. Entonces, está muy claro que la musicoterapia, digo, ni siquiera está bien definido como cuánto tiempo, etcétera. O simplemente póngale la música que le gusta y, ¿no? O sea, no es difícil de recetar eso, y es bastante útil. La aromaterapia, mm, o sea, sí ha demostrado ser útil para, por ejemplo, el control conductual en pacientes con deterioro cognitivo. Eh, Casi siempre lo que se hace es usar aceites, sobre todo de lavanda y de limón, que son olores como muy particulares y o sea, que se distinguen fácilmente y agradables. Eh, se, Se ponen 30, 60 gotitas en alguna trapote, ¿no? Y se pueden como desde inhalar hasta dar propiamente un masaje con el aceite para, este, como técnica pues, o sea, de relajación, etcétera. O también se pueden, hay quien los usa como en el baño, ¿no? En un bañera. Pero bueno, la aromaterapia les digo,
estudiado más en el contexto de la demencia. eh, o sea, la ansiedad en ese contexto. Los masajes igual también es algo más para esta población. Y la terapia de luz fue muy popular al siglo pasado para la depresión, por esto que se vio o sea, que es como evidente que en invierno nos deprimimos más. Entonces, son terapias de exposición a luz que también ya están como medio pasando de moda. Es muy poca la evidencia de su utilidad en depresión, eh, pero bueno, es algo que todavía está en la literatura. Em, Me parece que es- no sé si puedo lo del chat. Sí, gracias, doctora. Perdón, se cortó un poco su pregunta. Ah, sí, reviso lo del chat porque creo que pusieron algunas preguntas. Sí, si quiere lo ponemos. Em, Hay un comentario de PEH69. Comenta que las personas mayores que están en terapia tienen mayor compromiso con su salud, por lo tanto mejoran su calidad de vida. No sé si quisiera agregar aquí el comentario. Sí. No, sí, se cortó un poco su audio, si gusta repetirlo. Ah, eh, sí, o sea, definitivamente la psicoterapia trae, o sea, todas estas intervenciones traen muchos beneficios. Y sí, definitivamente la psicoterapia mejora, o sea, la adherencia al tratamiento, incluso al tratamiento de las comorbilidades médicas, ¿no? O sea, en cuántos pacientes con diabetes vemos que no se toman el medicamento porque están deprimidos. Entonces, creo que es súper importante que empecemos a dar a nuestros pacientes a psicoterapia eh, y, o sea, esperando como todos estos beneficios, ¿no? Y también como digo, no es excluyente una intervención de otra, o sea, pueden recomendar de todo y ver qué funciona. Preguntan aquí, doctora Ruth Fabiola, eh, comenta que muchas gracias por su ponencia. Si tendrá alguna referencia sobre artículos que pueda recomendar sobre musicoterapia y aromaterapia. Sí, 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 no sé cómo pueda hacerles llegar. eh, sí. La verdad, los estudios de aromaterapia son muy pequeños. O sea, no, son estudios así pequeñitos. eh, pero sobre todo o sea, más que buscar evidencia así súper fuerte, o sea, la ventaja de estas intervenciones es su inocuidad. O sea, digo, ¿qué le va a hacer que huela bonito, ¿no? Entonces, eh, digo, está bien demostrar lo eficaz de ciertas intervenciones, pero sí, con todo gusto les paso lo que Sí, si gusta, me la puede le envío. proporcionar y ya lo mando yo al grupo de geriatría a nivel nacional para que Ok. todos tengan la referencia. Ujú. La siguiente pregunta es de Tania Guadalupe. Comenta, primer medicamento de elección junto con higiene de sueño para trastorno del sueño que no tenga riesgo de trastorno de memoria o caídas. Creo que se sale un poco del tema, pero si gusta lo puede comentar. Mm, sí. Mm, a ver,
Es que hay varias como reglas en la farmacoterapia para los trastornos del sueño en el adulto mayor. Lo primero es que hay que evitar las benzodiazepinas. El fármaco que recomienda la AMSS es la melatonina, es solamente en población geriátrica. Y también es importante siempre iniciar un ISRS, porque muchos pacientes, o sea, el paciente consulta por insomnio o por problemas para conciliar, mantener el sueño, pero lo más probable es que haya un trastorno depresivo de base o un trastorno de ansiedad. Entonces, o sea, es que es un tema complejo, pero creo que de primera línea sí sería iniciar un ISRS, eh, porque probablemente la mejoría de los síntomas depresivos y ansiosos va a estabilizar el sueño. O sea, es de hecho lo que esperas, que se estabilice el sueño ya manejando esos síntomas. Un insomnio puro, pues sí están, digamos, la melatonina, la quetiapina dosis bajas, la trazodona, la mirtazapina, ¿no? O sea, todos estos antidepresivos con efectos hipnóticos, eh, pero definitivamente lo primero es las medidas de higiene del sueño. Y no solamente eso, también hay terapia cognitivo-conductual específica para los trastornos del sueño, que es una maravilla y que también debería ser lo primero antes de dar fármaco. No sé si respondí, me revolví más, pero Sí, doctor, sí, considero que abarcó mucho en pocos segundos, estuvo muy bien. Em, Liliana Morales pregunta qué tanto beneficio puede dar la terapia de mindfulness. el mindfulness es una maravilla, es la versión occidental de la meditación. Entonces, digo, en Oriente llevan milenios haciendo meditación, entonces es bastante buena. El problema es esta misma barrera cognitiva. O sea, el mindfulness requiere eh, justamente atención plena, o sea, requiere una integridad importante de la función atencional. Entonces, en población geriátrica a veces es un poco difícil, eh, pero te digo, en otros contextos sí se ha demostrado que funciona bastante bien. Para ansiedad, para el TDAH, para estrés postraumático, es bastante, es también de lo que está de moda. Muchas gracias, doctora. Me pregunta Luis Felipe Aceves, en su experiencia, ¿qué intervenciones son las que aceptan frecuentemente los pacientes o les son más fáciles de realizar? Eh, Creo que sí varía por las condiciones del paciente, les decía, o sea, la función cognitiva, lo funcional, pero justamente yo creo que por las creencias culturales, el adulto mayor es muy renuente como a fármacos y también a cuestiones como muy ortodoxas, o sea, pues esto. Entonces, por ejemplo, algo que aceptan mucho es esto de los libros, que digo, también requiere cierta capacidad cognitiva, pero esto como de la autoayuda, como que sea un proceso muy propio, es como de las cosas que más funcionan y más aceptan. Y la musicoterapia también es algo, yo creo que la mayor resistencia es con la actividad física. Entonces, hay que buscarle, pues, o sea, qué le gusta hacer, qué le hubiera gustado aprender. Me ha tocado muchos pacientes que van a nadar, ¿no? Les gusta nadar, entonces, este, hay que buscarle ahí por todas las condiciones, ¿no? De que le gusta, que hay disponible, etcétera. Así es, sí, sí, coincido con usted y quisiera agregar, conforme aquí la experiencia que hemos visto en la raza y de manera personal, que pues hay que conocer poco a poco a nuestro paciente. Generalmente podemos intervenir mucho como geriatras en lo biológico
pero vamos conociendo a nuestro paciente y ya podemos ver como qué posibilidad o qué tipo de Bueno, terapia aceptaría. Claro. no, no, Sí, es muy, no sé qué les- muy incluso de la personalidad de cada quien. Muchas gracias, doctor. Ahorita por fines de tiempo nos vamos a pasar ya a la sesión de preguntas. Ya está puesto el QR para que todos se conecten. Ahorita tenemos 40 jugadores, 55, 55, 54. Sí, ahorita conectarse, llegamos a 60, empezamos 56, 58. Y, ok, vamos a comenzar. Ay, ¿cuál fue la última? Oh, una disculpa. Vamos a retomarla. Disculpen el error técnico. No, permítame un tantito. Lo voy a reiniciar. Un momento. Ya tenemos 60 participantes. No está, no está. Si gusta esperarlo, porque se gracias. Eh, Listo, ya quedó. Listo, comenzamos. Son las principales ventajas de las intervenciones no farmacológicas en la población geriátrica. Beneficios múltiples, mejor apego, pocas intervenciones, prevención de caídas y disminución de morbimortalidad, evitar efectos adversos de medicamentos, bajo costo, comunidad para cuidadores, menos polifarmacia. Ok, muy bien, tenemos 50 participantes que obtuvieron la respuesta correcta.
y 13 se quedaron con la primera opción. No sé si guste comentar aquí algo al respecto, doctora. Ah, se silenció. Si gusta otra vez, ¿puede hablar, doctora? Ujú. A esta hora sí. Eh, Tienen trampa las preguntas, ¿eh? O sea, son opciones muy parecidas. Pero sí, o sea, yo creo que o sea, lo que hay que tener así bien claro es el beneficio de no dar, este, o sea, de evitar la polifarmacia, de evitar los efectos adversos. Eso está como en el centro o sea, sobre todo para la población geriátrica, que es un tema, los efectos adversos, ¿no? De acuerdo, doctora, podemos pasar a la siguiente. Recordad que entre más rápido le piquen, más puntos dan. Ahorita va ganando Caroline. Está interesante, hay varias sesiones que Carolinas de múltiples sedes van en primer lugar. Vamos con la siguiente. ¿Qué características de los trastornos depresivos en la población geriátrica nos obligan a implementar tratamientos más intensivos? Alta tasa de recurrencia, curso crónico y mayor riesgo de suicidio. Los adultos mayores suelen ser renuentes al tratamiento. Las C son recurrentes y resistentes al manejo farmacológico. Y la D, cursan con síntomas atípicos, incluyendo síntomas psicóticos. Ok, aquí creo que bueno, 34 correcta y 20 se fueron con la última. No sé si quiera agregar un comentario. Les decía que hay trampa. Eh, Ujú. es cierto que la depresión en adultos mayores es atípica y que sí hay se presenta más con síntomas psicóticos, pero esa o sea, no es la razón, no son las razones centrales por las que hay que ser inicialmente muy intensivos. Lo más preocupante de la depresión en el adulto mayor es su recurrencia, o sea que prácticamente la mitad va a recurrir. Entonces, siempre tienes que buscar la remisión total en el primer tratamiento. Entonces, ese primer tratamiento tiene que ser súper intensivo. Y obviamente pues, la consecuencia más grave de la depresión pues, es el suicidio. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver quién va en el liderato. Se mantiene. Ah, no, ya salió Caroline del primer lugar. Va Aleps, primer lugar. Alberto, segundo. Fernando, el tercero. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la corriente psicoterapéutica cuyas técnicas cuentan con mayor nivel de evidencia en trastornos depresivos en adultos mayores? Hipnoterapia, cognitivo-conductual, psicoterapia psicodinámica, terapia holística. Ok, creo que aquí no hubo duda, se resaltó muchas veces en la plática. Creo que podemos omitir ahí comentarios em, agregados. Creo que queda muy claro. Vamos a la siguiente. Vamos a ver quién va de ganador. Sigue Alberto, Fernando y Aleps, primeros tres lugares. Vamos con la cuarta. Son terapias psicológicas o de estimulación sensorial que han demostrado ser útiles en el manejo de síntomas depresivos y ansiosos. Terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal y psicoanálisis, terapia de resolución de problemas, terapia interpersonal y musicoterapia, aromaterapia dialéctico-conductual, terapia de luz, tai chi y cognitivo-conductual. Esta parece trae jiribilla. Sí, Ajá, esa aquí era se la más. demostró que si gusta comentarnos, doctor. Esa era por descarte. Digo, o sea, sí está la trampa de que está la TCC y la opción uno, pero dijimos, o sea, el psicoanálisis no entra dentro de lo que se ha demostrado que funciona.
La terapia dialéctico-conductual sí es una corriente terapéutica, sí es parte de la TCC, pero no es una terapia que se usa en adultos mayores, se usa en trastornos de la personalidad. Digo, yo sé que es algo que quizás no estamos muy familiarizados, pero... Y la última, digamos como que la trampilla es que el Tai Chi es una intervención de actividad física, y no de terapia psicológica ni de estimulación sensorial. De acuerdo, La doctora. única que queda es la orina. Ok, aquí ya se cambió el puntaje. José Carlos, primer lugar, Santa y una matrícula. Muy bien, vamos con la última pregunta. Ganador va con una beca a la inscripción del Congreso. La actividad física puede mejorar el estado de ánimo en adultos mayores con depresión. Esta considero está un poco fácil. Aquí va a salir más alto quien le haya dado clic primero. Falso o verdadero. Listo, muy bien. Aquí dos dieron falsa. Yo creo que se equivocaron en el botón. No sé qué habrá pasado. Vamos a ver ahorita quién ganó. Se gana la beca del Congreso de Mérida. Y ganó José Carlos. Ok, José Carlos y pertenece a una sede de geriatría. Comunicarse con tu profesor titular. Si no, por favor, comunicarse vía chat aquí con nosotros para darle el vínculo para la beca. Y pues les agradezco a todos. Muchas gracias, doctora, por su presentación. La verdad es que abarcó pues muchos de los temas que generalmente no tenemos de tanto conocimiento en geriatría, unos más, otros menos. Eh, Les tenemos invitación a que nos pueda acompañar a futuras pláticas y pues muchas gracias a todos por su presencia. Nos vemos en el Congreso de Mérida a finales de julio. Esperamos verlos a todos ahí. Muchas gracias y nos vemos de todos modos el próximo jueves para la próxima plática. Yo soy el doctor Josephat Martínez. Buenas noches. Gracias, muchas gracias.